Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez de la especialidad de aptitud oral, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Nuevamente repito, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. Eh, sí, deseándole lo mejor de lo mejor y esperando pues que todas sus metas se cumplan. Sí, bien, a ver chicos, vamos a comenzar. Y vamos pues a hacer la presentación de la diapositiva para comenzar la clase. Ahí está. Y plantearles si es que se ve, estamos la pantalla y si se escucha mi voz, por favor, a través del chat. Quisiera saber, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice así. Buenos días, profesor. Hola, Arnaldo, ¿cómo estás? Marjorie, Luis Fernando García. Hola, Teresita, ¿cómo estás, hija? Adriana, Juan Joel, ¿cómo estás? Ángela Sofía, Cleverson, estamos, sí, todo bien, Ronald, estamos ahí, en la pregunta clásica, ¿no? Si se es que ve la pantalla y si se escucha el audio, todo bien, ok, Teresita, chévere, chévere, vamos a comenzar esta clase, ¿sí? Estamos, este es un salón que a mí me encanta por la participación, por eso, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a presentar pues el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Y el día de hoy vamos a hablar, estamos tres puntos, el tema central, el título y el resumen. El tema central, el título y el resumen. Vamos a hablar sobre esos tres. ¿Sí? Sí, excelente, excelente. ¿Sí? Tema central, título, porque ya hemos visto la semana antepasada, o no, la semana anterior, el tema del texto. Después vino la idea principal, que fue, estamos la semana pasada. Y ahora lo que está viniendo es el tema central, el título y el resumen. ¿Sí, chicos? Muy buenos días a todos. Buenos días, John Brandon. Buenos días, Cleverson. Sí. Buenos días, María Rosario. Correcto, excelente. Sigamos. A ver, vamos a hacer. A ver. Muy bien. Una vez presentado el tema, hay que recordar, porque estos puntos tienen que ver con los anteriores. Entonces, voy a recordar en primer lugar, ¿sí? Vamos a recordar que un texto está compuesto de ideas. Creo que hasta ahí todo el mundo sabe, ya profesor, estoy hasta el cansancio, ya sé que el texto está compuesto de ideas. Muy bien. Ahora, ejemplo, mire, para que se pueda captar, ¿ah? Para que se pueda captar, ¿sí? A ver, para que se pueda captar. A ver, ¿sí? A ver, los griegos charlaban sobre cuadros y pintores, ¿sí? Si un texto comienza con esta parte, esto es parte de un texto, y la primera parte decía, los griegos charlaban sobre cuadros y pintores. Entonces, cuando yo leo, esta primera parte, ya en mi mente se comienzan a generar ideas. Y me imagino, pues, que estamos el mundo griego charlando entre ellos, ¿sí? Sobre cuadros y pintores. Ujú. Entonces, un texto tiene esto, ideas. Creo que hasta aquí está claro. Pero dichas ideas se pueden clasificar de varias maneras. Una manera de clasificar las ideas es ideas concepto, es ideas con sentido. Es ideas concepto e ideas con sentido. Las ideas concepto son ideas como si fueran sueltas. Por ejemplo, en el siguiente texto, en el siguiente texto, sí, en el siguiente texto. ¿Sí? Por ejemplo, el texto dice, el colesterol es una grasa o lípido indispensable para el normal desenvolvimiento de nuestra vida. Es necesario porque constituye la estructura básica de la bilis y hormonas. ¿Qué ideas hay acá? Por ejemplo, hay el texto colesterol, hay la idea colesterol. ¿Sí? Profesor, en el texto nos dan una idea, la idea colesterol, el colesterol. Hay otra idea, pues el profe me da la idea de grasa. ¿Sí? Entonces hay la idea colesterol, la idea grasa, la idea bilis, la idea hormonas, ¿sí? Entonces hay varias ideas, la idea vegetarianos, estoy al azar cogiendo la idea vegetarianos, hay la idea sangre,
Entonces, el texto tiene varias ideas, ¿sí? En el texto, ¿qué ideas hay, profesor? Hay la idea colesterol, la idea grasa, la idea bilis, la idea de vegetarianos, la idea de lo que tenemos por sangre, ¿sí? La idea de lo que es ataque al corazón. Si yo me imagino cómo será un ataque al corazón, una persona de repente cogiéndose el corazón, que su corazón pues se paralice. Y tengo ideas, ataques al corazón, idea sangre, idea bilis, idea vegetariano, ¿sí? Entonces, en el texto hay varios conceptos, pero se llaman ideas conceptos porque estas ideas no afirman, no explican, no dicen nada. Se llaman ideas conceptos por ese motivo. Y también van a haber ideas con sentido. Por ejemplo, estamos, si yo digo, por ejemplo, el colesterol es una grasa o lípido, eso ya sería una idea con sentido, porque ya estoy afirmando algo. ¿Sí? Y acá, el colesterol es una grasa o lípido, eso ya sería una idea con sentido. Ujú. Eso, ¿no? La gente con un colesterol alto en la sangre tiene mayor propensión a sufrir ataques al corazón. Esa es una idea con sentido. ¿Sí? Entonces, las ideas con sentido son ideas en las que se afirma, se niega, se explica, se dice algo. En cambio, las ideas concepto simplemente es eso, los conceptos, las ideas, pregunto que el texto está planteando. Ahí está planteando la idea con colesterol, la idea hormonas, la idea pues colesterol alto. Estamos la idea, ¿no? Colesterol alto en la sangre, esa es esa idea. Pero cuando yo digo la gente con un colesterol alto en la sangre tiene mayor posibilidad de sufrir, estamos de ataques al corazón, lo que estoy haciendo yo, apagamos, ahora apagamos, voy a dejar de compartir un ratito por favor para apagar los micrófonos. Voy a apagar los micrófonos. Listo. Sí, y listo. Ahí está. Uy, ahora sí voy a volver a presentar porque se había activado un audio de repente sin de casualidad, ¿no, chicos? Entonces vamos a ver. A ver, voy a un ratito. Un ratito, por favor, a ver si voy a presentar. Ojalá que esté acá. Ahí está. Ahora sí, mucho mejor. Estamos, lo que pasa es que de repente a un participante se le activó su audio y no se daba cuenta, ¿no? Entonces, estoy comenzando ahora nuevamente. Estamos a plantear. A ver. Entonces, entonces, a ver, vamos a ver, voy a utilizar bien. Ah, listo. A ver. Habían ideas concepto e ideas con sentido. ¿Qué habíamos dicho? Que en un texto iban a haber ideas concepto, iban a haber ideas con sentido, ¿sí? Los ideas concepto, ¿qué conceptos había acá? Pregunto, profe, había el concepto colesterol, ¿sí? Había, ¿qué más? ¿Qué más concepto había? Había el concepto grasa, ¿sí? Había el concepto bilis, había el concepto, por ejemplo, colesterol alto en la sangre, ¿sí? Hay el concepto corazón, o sea, hay diversos conceptos, pero una cosa, ¿sí? A ver, creo que nos estamos confundiendo. Lucas, creo que nos estamos confundiendo. Adriana, por favor, no quiero elementos que puedan, estamos de repente, estamos distraer a los chicos, ¿sí? Adriana, por favor, ¿ya, hija? Adriana Margarita, por favor, gracias, ¿sí? Correcto, excelente. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, chicos, entonces hay diversos conceptos.
hay el concepto también un infarto al corazón, son conceptos, ¿sí? Hay el concepto el contenido en la sangre, hay diversos conceptos. Entonces, pero una cosa son los conceptos del texto y otra cosa distinta eran las ideas con sentido. Por ejemplo, el colesterol es una grasa o lípido, es una idea con sentido. Otra idea con sentido, la habíamos dicho, es que la gente con un colesterol alto en la sangre tiene mayor propensión a sufrir ataques al corazón. Entonces, las ideas con sentido son aquellas ideas en las que se dice algo, ¿no? Se afirma que el colesterol de la sangre, esas personas que tienen eso, tienen una mayor propensión a sufrir ataques al corazón. Entonces, son ideas con sentido. Ahora, entonces, en el texto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar conceptos, una serie de conceptos, pero también voy a encontrar ideas con sentido. Ahora, por el nivel de contenido, esta es otra clasificación, por el nivel de contenido, ¿sí? Por el nivel de contenido van a haber ideas explícitas y van a haber ideas implícitas, ¿sí? Esta es otra clasificación de las ideas. Recuerda, la primera clasificación, ideas concepto e ideas con sentido. Ahora, otra clasificación, idea explícita directa e idea implícita indirecta. Ejemplo, a ver. Para ello estoy proponiendo este texto, ¿sí? Y estoy proponiendo estas alternativas. A ver, estimados alumnos, quiero que me diga, estamos verdaderas o falsas, nada más. ¿Correcto? Quiero que me diga. Voy a comenzar a leer el texto. Solamente lo voy a leer una pasada. Dice, en agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que causó controversia. Le quitó el rango de planeta a Plutón. Esto se debe a una nueva definición según la cual un planeta debe cumplir con varios requisitos. Debe orbitar al Sol sin ser satélite, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y suficiente tamaño para dominar su órbita. Plutón no cumple con el último requisito y últimamente se han descubierto otros cuerpos similares que tampoco lo cumplen. Creo que este texto no está difícil, ¿eh? Vuelvo a repetir, creo que el texto no está difícil. Ahora, lo quiero que me diga usted, las alternativas, no me marque clave porque no hay pregunta, algunos me están marcando al profe, la A, la B. No debe marcar clave porque no hay ninguna pregunta. Entonces, lo que quiero que me digan es que si la alternativa A, B, C, D o E, de acuerdo al texto, son verdaderas o falsas. ¿Sí? Si yo digo la alternativa A, a ver, la Unión Astronómica Internacional le quitó el rango de planeta a Plutón. Esa idea será verdadera o falsa. Si ponen verdadera, pongan la V nomás. Y si es falsa, pongan la F nada más. ¿Qué dicen ustedes? ¿La alternativa verdadera o falsa? Ah, Adriana, Ronald, Laisha me está diciendo, profe, es verdadero. Sí, es verdadero. Es lo que me están diciendo. A ver, vamos a ver. Correcto, excelente. Verdadero, es chévere. Sí. A ver, la alternativa B, escúcheme por favor. Plutón no es tan grande como para dominar su órbita. ¿Verdadero o falso? Estoy en la pregunta uno, ahora la pregunta 2. La 2 verdadero, correcto, correcto, correcto. Está ahí, ¿no? Póngame así, estamos uno verdadero, estamos el número y al costado estamos ¿cómo se llama? Si es verdadero o falso, para saber, ¿ya? Esto, perdón, pongan así, a ver. La A, por ejemplo, verdadero, ¿no? La B, verdadero. Ahora, la C, así quiero que me pongan, por favor, a ver, la C para ustedes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Plutón posee forma esférica. Plutón posee forma esférica. La C también es verdadera.
Ujú. Y la D, ¿qué me dicen de la D? Estoy viendo su respuesta, quiero cotejar. ¿Qué me dicen de la D? La D es falso, obviamente. La D es falsa. ¿Ya? Y la última, la E. Son ya varias decisiones que ha tomado la Unión Astronómica Internacional. La E, la E se le va a llamar una idea indeterminada. No es ni verdadera ni falsa. Indeterminada. ¿Me escucha, por favor? Quiero que me escuches, ¿ah? Quiero que me escuches, por favor. A ver, vamos a hacer. Dice, ahora, voy a leer el texto nuevamente, por favor. Escúchame, por favor. Dice, en agosto de 2006, ¿sí? La Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que causó controversia. ¿Cuál fue la decisión que trajo polémica, discusión? Le quitó el rango de planeta a Plutón. Le quitó. Quiere decir esto que Plutón tenía antes del 2006, estamos el rango de planeta. Quiere decir que era considerado planeta. Y después, la Unión Astronómica Internacional le dice, no, no es planeta, le quita el rango de planeta. Entonces, la alternativa A es verdadera. Sí, es verdadera. Quiero que se fije, por favor. La alternativa A es verdadera. ¿Sí? Porque en el texto dice que la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión y le dice claro, directamente, le quitó el rango de planeta a Plutón. Entonces, la alternativa A es verdadera, cierto, es verdadera. Pero es una idea verdadera, chicos. Pregunto, pero se le va a llamar, idea explícita. ¿Y por qué se le llama idea explícita? Verdadera por ser una idea explícita. Porque el autor plantea esa idea de manera directa. Es una idea explícita. Y la alternativa B dice, Plutón no es tan grande como para dominar su órbita. Y el texto sigue diciendo, esto se debe a una nueva definición según la cual el planeta debe cumplir con varios requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser planeta? Debe orbitar el Sol sin ser satélite. Primer requisito, requisito número 1. Requisito 2, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y tamaño, ¿sí? Para dominar su órbita. Nuevamente, debe orbitar el Sol sin ser satélite. 1, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica. 2, y 3, ¿sí? Y 3, escúchame por favor, debe tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y suficiente tamaño para dominar su órbita. O sea, tercero, debe tener suficiente tamaño. Es decir, son 3 requisitos. Debe orbitar el Sol sin ser satélite, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y debe tener suficiente tamaño para dominar su órbita. Plutón no cumple con el último requisito. Entonces acá está diciendo que Plutón no tiene suficiente tamaño para dominar su órbita. Entonces la alternativa B también es una idea explícita, directa del texto. Es una idea explícita. Ahora, quiero que me escuches bien, por favor. Entonces, no confunde las ideas explícitas, que son las ideas directas del texto. ¿Sí? Escúchame bien, ¿ah? Que es diferente a la C, a la alternativa C. Plutón posee forma esférica. Lo que el texto dice es que Plutón no cumple con el último requisito. Esto quiere decir que no tiene suficiente tamaño para dominar su órbita, no cumple con el último requisito. Debo entender entonces que sí cumple con los dos requisitos primeros. Entonces, Plutón sí orbita el Sol. No lo dice el texto que Plutón orbita el Sol, pero se sobreentiende cuando dice no cumple con el último requisito, entonces uno deduce que los dos primeros requisitos sí cumple. Por lo tanto, Plutón debe orbitar el Sol y no es satélite, y tiene suficiente masa
para que su propia gravedad le dé forma esférica. Entonces Plutón tiene forma esférica. Pero en el texto no se dice directamente que Plutón tiene forma esférica, lo que dice es que no cumple con el último requisito. Entonces con el segundo requisito sí cumple y por lo tanto tiene forma esférica. Por lo tanto la alternativa C se le va a llamar, escúchame por favor, se le va a llamar idea implícita. Es una idea implícita, indirecta. Entonces en el texto yo voy a encontrar ideas explícitas, escúchame por favor, estamos en ideas implícitas. ¿Qué es una idea explícita? Es una idea directamente planteada por el texto. Pero las ideas explícitas, me escucha por favor, pueden ser de dos maneras. Las explícitas, estoy en la explícita, puede ser por transcripción, le voy a poner T de transcripción, es decir, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que las ideas explícitas por transcripción van a plantear la idea que el texto plantea directamente, pero con la misma palabra del texto. El texto dice que la Unión Astronómica Internacional le quitó el rango de planeta Plutón. Y eso es lo que dice la A. La Unión Astronómica Internacional le quitó el rango de planeta Plutón. Y la alternativa B también es explícita porque el texto dice que Plutón no cumple con el último requisito, es decir, no tiene suficiente tamaño. Si no tiene suficiente tamaño, entonces no es tan grande. O sea, la alternativa B es explícita, pero se le va a llamar así por equivalencia. E de equivalencia. Entonces, en el texto van a ver, van a ver ideas que el texto plantea directamente, explícitas. El texto dice directamente que la Unión Astronómica Internacional le quitó el rango de planeta Plutón. El texto también plantea directamente que Plutón no cumple con el último requisito, es decir, no tiene el suficiente tamaño para dominar su órbita. Son ideas directas. Indirectamente aquí está diciendo, al decir que no cumple con el último requisito, quiere decir que el primer y segundo requisito sí lo cumple. Entonces, pregunto, ¿puedo entender que Plutón sí tiene forma esférica? La alternativa, sí. Ahora, las ideas falsas son las que contradicen el texto. Platón nunca fue considerado planeta y el texto da a entender que antes de los 2006 sí era considerado planeta, por lo tanto esta idea es falsa. Y la alternativa E, me escucha, son ya varias decisiones, este ya es importante, son ya varias decisiones. El texto dice que ha tomado una decisión. Ahora, ¿habrá tomado otras decisiones? Posiblemente, pero no lo podemos afirmar con seguridad. Lo que el texto está diciendo es que la Unión Astronómica Internacional, tomó una decisión, le quitó el rango. Y nos explica por qué, por una nueva definición. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Ahora, después el texto dice, en la parte final, que últimamente se descubren otros cuerpos similares que tampoco lo cumplen. Entonces, es probable que también haya tomado la decisión de no considerarlo estos planeta. Pero se han descubierto otros cuerpos. ¿Cuántos más? ¿Dos más? ¿Tres más? No dice cada cantidad. Es decir, que ya son varias decisiones. Es algo que el texto uno no puede afirmar ni negar. Esas ideas se llaman ideas indeterminadas. Entonces, escúchame por favor, escúchame por favor. Entonces, el texto va, el texto va a dar a los lectores ideas. Si lo da directamente la idea, se va a llamar idea explícita. Si yo tengo que deducir, no lo plantea directamente el texto, es una idea implícita. Ahora, las ideas falsas no son ideas del texto, son las ideas que contradicen lo que el texto dice. Y las ideas indeterminadas tampoco son ideas del texto. Son ideas, que según la información del texto no se alcanza a decir si son verdaderos o falsos. Pregunto, chicos, hasta acá. ¿Se entiende lo que es idea explícita y lo que es idea implícita? Quiero honestidad, por favor, si no voy a poner más ejemplos. ¿Se entiende lo que es una idea explícita? Una idea que el texto plantea directamente. ¿Y qué es una idea implícita? Bien. A ver, si yo digo más ejemplos, me pide Juan Joel. A ver, Juan, si yo te digo, se han descubierto otros cuerpos similares a Plutón, ¿sí? Se han descubierto otros cuerpos que tampoco cumplen con el último requisito.
¿esta idea que te estoy diciendo será explícita o implícita? A ver, Juan, te pregunto, ¿serán explícitas o implícitas? Correcto, Arnaldo, correcto, correcto. ¿Por qué? Porque el texto lo está diciendo directamente. Porque el texto lo está diciendo directamente acá. Y últimamente se han descubierto otros cuerpos similares que tampoco lo cumplen. Quiere decir que estos cuerpos tampoco cumplen con el último requisito. Pero deben entender que esos otros cuerpos sí orbitan el Sol. Plutón no cumple con el último requisito. Quiere decir que con el primero sí cumplen. Quiere decir que esos otros cuerpos que se descubren están orbitando el Sol. Pero eso no lo dice el texto, ya estoy deduciendo. Esa sería una idea implícita. Pero la idea que dice, se han descubierto otros cuerpos similares que tampoco cumplen con el último requisito, esa es una idea explícita. La explícita es la que el texto dice directamente. La implícita, estamos, por ejemplo, en la segunda línea dice, esto se debe a una nueva definición. Quiere decir que la nueva definición, estamos, estamos, según la nueva definición, Plutón no puede ser planeta. Pero debo entender que si es una nueva definición, debo entender que había otra definición antes. Y en esa definición, Plutón sí encajaba como planeta. Entonces, ¿pero dónde dice que había una antigua definición? ¿Se entiende, pues? Si me dicen que hay una nueva definición, se entiende que había una antigua definición. Ya son pasar al nivel implícito. Entonces, repito, ahora sí, con todos. La idea explícita son las ideas que el texto plantea directamente. La idea implícita son las ideas que el texto plantea indirectamente. ¿Estamos ahí? Bien, sigamos. Ahora, ideas por la jerarquía. En el texto hay ideas, conceptos e ideas con sentidos. ¿Sí? En el texto estamos ideas explícitas e implícitas, pero en el texto una idea muy importante que tiene una buena jerarquía, una gran importancia es el tema. Entonces, esa es una idea del texto, el tema. También va a haber una idea principal, es otra idea que tiene una gran jerarquía. Y va a haber el tema central. Entonces, un texto tiene varios conceptos. El concepto más importante, ese es el tema. Es una idea concepto. El concepto más importante es el tema del texto. El texto tiene ideas con sentido, pero la idea con sentido más importante del texto, el mensaje del texto, esa es la idea principal. Entonces, son ideas generales. El tema central, específicamente, ¿qué aspecto del tema general se está hablando? Es el tema central. ¿Sí? Y hay ideas que son de menor grado de importancia. ¿Sí? Por ejemplo, la idea secundaria, las ideas de tercer orden, ¿sí? Son ideas de menor importancia, que después vamos a explicar. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tema central. ¿Sí? Lo que es el tema central. Para ello hay que recordar lo que era el tema. El tema es el concepto más importante del texto. ¿Sí? En un texto hay varios conceptos. Profe, en el texto hay el concepto sangre, colesterol, hay el concepto, grasa, pero el texto hablaba del colesterol. Era lo más importante del texto, de lo que trataba el texto. Ese es el tema. En cambio, la idea principal es una idea con sentido. Es la idea, estamos con sentido más importante del texto. Es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. ¿Sí? Y característica del tema, el tema en general. ¿Cuál es el tema del colesterol? ¿Cuál es el tema de la justicia? ¿Cuál es el tema la pobreza en el Perú? Es general. Y el tema, recuerden que no afirma ni niega. Eso tienen que recordar. El tema no afirma ni niega, porque es un concepto, pues, el concepto más importante. Solo presenta. ¿De qué trata el texto? Y la idea puede ser una idea explícita directamente planteada en el texto o puede estar implícito. Si un texto habla de aviones que lanzan bombas, de barcos que lanzan sus torpedos, de soldados peleando cuerpo a cuerpo, ¿de qué estoy hablando? De una guerra.
el tema es una guerra. No afirmo ni niego y no estaba en el nivel implícito. No se decía que el tema es la guerra, pero se sobretenía si yo leía lo que se estaba hablando. En cambio, la idea principal, al ser una idea con sentido, escúchame por favor, al ser una idea con sentido, la idea con sentido más importante del texto, el mensaje del texto, sí afirma algo, niega algo, explica algo, pero lo que dice es lo más importante que se dice del tema. Expone el contenido más importante y también puede ser explícita o implícita. Ahora, en cambio el tema, escúchame por favor, viene a ser el o los aspectos del tema que se desarrollan con la idea principal. A ver, vamos a ver, expliquemos. Escúchame por favor, vamos a ver. A ver. Ubica, estamos en el margen izquierdo, estamos debajo de definición, voy a hacer un esquema. A ver, profesor, ¿qué esquema está haciendo usted? A ver, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, haz un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, ese es el tema, me han dado el tema, sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre la Segunda Guerra Mundial uno puede hablar varias cosas, varios aspectos. Podría hablar, por ejemplo, de las causas. ¿O qué esto significa causas? Profesor, no, yo voy a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, no de las causas. Puede haber otro texto que no hable de las causas y las consecuencias, sino habla de los antecedentes. Por eso yo voy a hablar no de las causas, consecuencias ni antecedentes, sino yo voy a hablar del pretexto. Por eso yo voy a hablar de las batallas que ha habido. Por eso yo voy a hablar de las coaliciones. Y así, hay varios aspectos que se puede hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues supongamos que todo representa el tema general. ¿De qué trata? De la Segunda Guerra Mundial. Pero un texto, escúchame por favor, pero un texto tipo examen de admisión de un párrafo o dos párrafos no puede hablar todos los aspectos del tema. Hablará de repente uno, dos, de repente tres aspectos, pero no va a hablar más. Entonces, ¿qué es el tema central? El tema central, escúchame por favor, es el o los aspectos del tema general que se desarrollan con la idea principal. Que se desarrollan con la idea principal. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, a ver, tema la Segunda Guerra Mundial, y quiero hablar, les digo, la Segunda Guerra Mundial trajo muchísima muerte y destrucción. Además, las fábricas estaban paralizadas. Sin embargo, trajo cosas positivas. ¿Sí? Se creó la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál estamos, es el tema, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería la idea principal? Que la Segunda Guerra Mundial estamos aspectos positivos como negativos. Ese es el mensaje que nos quiere dar el autor. Pero ¿qué aspecto está desarrollando, profe? Las consecuencias. Entonces, el tema sería las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tema, la Segunda Guerra Mundial es general. Y la idea principal sería que la Segunda Guerra trajo consigo, situaciones negativas como situaciones positivas. Pero el tema central sería las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Porque ese es el aspecto que se está desarrollando. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica tiene el tema central? Escúchame, por favor, fuerza mental. ¿Ah? El tema central, en primer lugar, tiene esta característica. Es menos, ¿sí? Es menos general que el tema. El tema es mucho más general. Mientras que el tema central, es menos general que el tema. Pero tampoco, como el tema general, el tema central no afirma ni niega, solo presenta.
y puede ser explícito o implícito. Ahora, sigamos. No confunda, por lo tanto, tema con tema central. ¿Ah? Conmigo, por favor. No confunda usted tema con tema central. El tema simplemente es el concepto. Es el concepto más importante del texto. Es de lo que trata el texto, nada más. ¿De qué trata el texto? De la Segunda Guerra Mundial. Pero en el texto se debe dar un mensaje sobre ese tema. Y en ese mensaje están tocando, no todos los aspectos de la Segunda Guerra Mundial, sino algún aspecto. Ese aspecto que se está tocando en el texto, ese aspecto del tema general que se está desarrollando y explicando, ese es el tema central. ¿Sí? A ver, sigamos para hacer la diferencia. Sigamos para hacer la diferencia. ¿Cómo se reconoce el tema? Para reconocer el tema, simplemente después de analizar el texto, voy a preguntar de qué trata el texto. Profe, podría ser una persona. Entonces se va a preguntar de quién trata el texto. Si son varios, de quiénes trata el texto. ¿De qué trata el texto? Del colesterol. ¿De qué trata el texto? De la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién trata el texto? De Platón, de Bolívar. ¿De quiénes trata el texto? De los niños pobres del Perú. ¿Sí? Y también esto es una manera en la cual se puede hallar el tema, ubicando el concepto que se va repitiendo. Si un concepto se repite cada rato en el texto, es muy probable que sea el tema del texto. En cambio, la idea principal, ¿cómo se halla? Después de hallar el tema, ya sabes cuál es el tema, el colesterol, la Segunda Guerra Mundial, Platón, vas a preguntar, ¿qué se dice principalmente del tema? ¿Qué se dice principalmente del colesterol? ¿Qué se dice principalmente de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué se dice de Bolívar? O sea, tienes que preguntar. Y la respuesta va a ser la idea principal. Pues. Y también esto se va a enseñar después, aplicando técnicas de supresión y generalización para determinar las ideas más importantes del texto. ¿Sí? Y una vez que tengas las ideas importantes del texto, vas a contratar y vas a hallar la idea principal. Pero lo principal hasta ahora es que preguntes esto. ¿Qué se dice el tema principalmente o como resumen? Uh-huh. En cambio, el tema central, escúchame por favor, ¿cómo se halla? Primero tienes que hallar el tema. O sea, preguntar de qué trata el texto. Después vas a determinar la idea principal. ¿Qué se dice del tema principalmente como resumen? Una vez que has resuelto esto, recién puedes dilucidar el aspecto del tema que se desarrolla con la idea principal. ¿Y cómo redacto? ¿Cómo se redacta el tema? El tema se redacta como un sustantivo o como una frase nominal. ¿Cuál es el tema? Bolívar. Ese es un sustantivo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Los niños pobres del Perú. Esa es una frase nominal. ¿Sí? Por ejemplo, si un texto dice, el cuchillo sirve para cortar. Puede cortar las carnes, puede cortar las verduras, puede cortar el cuero, puede cortar papel. Entonces, de quién o de qué estamos hablando? Porque estamos hablando del cuchillo. Entonces, ese es el tema. Pero esta es una frase nominal, el cuchillo. Ahora, la idea principal, vas a preguntar, ¿qué se dice del cuchillo principalmente? Pues que sirve para cortar, profe. ¿Sí? Y idea secundaria sirve para cortar carne, verduras, cueros, son ideas secundarias. Pero en general te diciendo que el cuchillo sirve para cortar. ¿Y cuál sería el tema central? Pregunto, ¿qué aspecto del cuchillo se está trabajando? ¿Qué aspecto del cuchillo se está trabajando? Cuando el texto da el mensaje, el cuchillo sirve para cortar, ¿qué aspecto del cuchillo se está tratando? Profe, se está tratando este tema. ¿Sí? Estamos la función del cuchillo. Del cuchillo no hablamos de la materia prima, estamos ni en los antecedentes, ni en las consecuencias, estamos hablando para qué sirve su función. Entonces,
Tema, el cuchillo. Mensaje, el cuchillo sirve para cortar. ¿Qué aspectos están? La función del cuchillo, ese sería el tema central. ¿Cómo se escribe el tema central? Como frase nominal que contenga el tema. Como frase nominal que contenga el tema. ¿Sí? Bien, trabajémoslo por favor en un ejemplo más sencillo. Es un ejemplo recontra sencillo. No debe fallar acá. Voy a preguntar acá y quiero que me responda. ¿Sí? Un texto que dice así es sencillo, este es recontra sencillo. Después vamos a hacer un texto de tipo examen de admisión. Un texto que dice así. El vecino es gordo. Pesa 147 kilos. Todos le dicen Garfield. Hubo en una ocasión en que quedó atorado en una puerta. Y en otra cuando se sentó en una silla, esta se rompió. Primera pregunta. ¿Cuál sería el tema, chicos? Escríbanme, por favor, cuál sería el tema del texto. Es decir, ¿de quién, de qué o de quién están hablando? ¿Cuál sería el tema? Respóndanme, por favor, a través del chat. Correcto, Arnaldo. Correcto. Sí, correcto. ¿De quién hablan? Del vecino, pues. Ese es el tema. Tema, el vecino. Excelente. Ahora, la segunda pregunta es, idea principal, ¿qué se dice del vecino en el texto principalmente o como resumen? ¿Qué se dice del vecino principalmente? ¿Cuál sería ahora su respuesta? Juan, un ratito, Juan. Un ratito, por favor, un ratito, Juan. El texto está hablando de Garfield, principalmente, ese es el concepto más importante, Garfield. ¿Mm? ¿Sí? El vecino Garfield. Ya, por favor, hay que tratar de ver, ¿ah? Ahora, el texto está hablando principalmente del vecino, pero ¿qué se dice del vecino principalmente? Pregunto, ¿que pesa 147 kilos? ¿Eso es lo más importante del texto o es un dato que te están dando para explicarte una idea? Cuando el texto dice pesa 147 kilos, le dicen Garfield, todo es para decir que es gordo. Al decir que se quedó atorado en una puerta es para explicarnos que es gordo. Cuando dice se sentó en la silla y se rompió, son ideas secundarias, pero para explicar la idea principal. Entonces, lo principal, lo principal acá, chicos, es esto. El tema es el vecino, de él están hablando, pero la idea principal, el vecino es gordo. Si usted una oración, es una oración, la otra es una frase. El tema de qué trata del vecino. Idea principal, el vecino es gordo. Ese es el mensaje que el autor quiere dar. Ujú. Ahora, ¿cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el tema central? Pregunto, cuando digo el vecino es gordo, escúchame, por favor, escúchame, ¿ah? ¿Qué aspecto del vecino se está tratando cuando yo digo el vecino es gordo? Ese es el mensaje. Idea principal es lo mismo que mensaje, recuerden, ¿ah? Idea principal es lo mismo que mensaje. Es lo mismo que decir mensaje. Voy a poner la M para que recuerdes. Es lo mismo que decir mensaje de texto. ¿Cuál es el tema? El vecino. Ese no es el mensaje, es el tema. Ahora, ¿qué mensaje quieren dar sobre el vecino? Que el vecino es gordo. Ese es idea principal. Ahora, ¿qué aspecto del vecino se está tratando? Cuando digo el vecino es gordo, estoy hablando de la consecuencia. ¿Mm?
¿Qué aspecto del vecino estoy tratando? El aspecto familiar, el aspecto académico, ¿sí? Estoy hablando del aspecto físico. Pero el aspecto físico puede ser de repente el tamaño, el aspecto de la talla, el aspecto de la contextura. Entonces, este sería, por ejemplo, el tema central, la contextura del vecino. Entonces, en general, ¿de quién hablan? Del vecino, tema. Mensaje que quieren dar sobre el vecino es gordo, idea principal. ¿Qué aspecto se está desarrollando? La contextura del vecino, tema central. La gordura del vecino no, hijo, hija. La gordura del vecino no es el aspecto. Cuando dice el vecino es gordo, eso es, ¿no? Esa es otra cosa que ahorita vamos a ver, no te preocupes. El aspecto que se desarrolla, ese es el tema central. El tema central es el aspecto del tema. ¿Qué aspecto del vecino se está tratando en el texto cuando digo el vecino es gordo? La contextura. Ahora, quiero que a ver, vamos a hacerlo mejor en un ejercicio, un texto real. Esto ya no es el texto del vecino. Le voy a dar, le voy a dar 2 minutos para que lo lea. Yo estoy acá, le voy a dar 2 minutos para que lo lea. Lea por favor este texto y me va a responder usted cuál es el tema. Y segunda pregunta, me va a decir usted cuál es la idea principal. No el tema central, solamente estas dos cosas. Porque si usted no domina esto, no puede hacer tema central, ni título, ni resumen. Esto es lo principal. Tema, idea principal. ¿Sí? Quien responda correctamente eso, voy a conversar yo con la administradora que es Erika y les voy a regalar un folleto de palabras técnicas. Y en esta semana me contacto con Erika y ya yo les juro, que somos una persona de palabra, que yo le voy a dar ese folleto, que es mío, que normalmente yo vendo por ahí, pero es un folleto sobre palabras técnicas. ¿Ya? Trabajamos, por favor. Tema, estamos en el día principal. Y no quiero que me hagan trampa. El Perú está viviendo lo que está viviendo por gente corrupta. No digo quién tiene la razón, no quiero decir eso. Pero es lamentable lo que está pasando en el país. Entonces, en ese sentido, chicos, yo aquí quiero que sean honestos, porque algunos de repente, profe, voy a ver tal cosa, la diapositiva verdadera. La honradez, la honestidad es una virtud que tenemos que hablar. Léalo usted por sí solo y escríbame por cuál es el tema y cuál es la idea principal. Estoy esperando, ¿ah? En lo posible, chicos, pónganme los dos, tanto el tema como la idea principal, juntos, ¿ya? Para saber de quién es lo que está hablando. Tema e idea principal, juntos.
Ya estoy viendo sus respuestas. ¿Ya? ¿De quién estoy viendo la respuesta? Por ejemplo, de Ronald, que me dice que el tema de las enfermedades en la humanidad, las enfermedades, ¿no? De Juan, de Arnaldo, de Ronald Abril, que enfrenté la guía principal. Estoy leyendo de todo, chicos, no se preocupen. Ujú. A ver, Luis Mario me dice, a ver, vamos a ver, ya leyendo conmigo, por favor, y dice, las trágicas enfermedades que en otra época se llevaba un número incontable de bebés y niños, se han ido reduciendo progresivamente. Hasta acá va una idea con sentido. Profe, esta idea trata de las trágicas enfermedades, ¿no? Que se llevaban pues una gran cantidad de niños y esas enfermedades se han ido reduciendo. Correcto, el texto hasta ahí habla de las graves enfermedades, pero podría ser que ese es el tema de esa oración, posibilidad. Puede ser que sea el tema del texto o puede ser que solo sea el tema de esa oración y el tema es otro, ¿no? O sea, las enfermedades se han ido reduciendo y se curan. Se curan las enfermedades gracias a la ciencia. Entonces el texto puede estar hablando de las enfermedades, de las trágicas enfermedades, ujú, o puede estar hablando de la ciencia. O sea, el texto quiere hablar de enfermedades o quiere hablar de la ciencia. Eso es lo que tiene que. Entonces, aquí hay dos ideas. Las enfermedades se han ido reduciendo y las enfermedades se curan gracias a la ciencia. Ahora, si yo sigo leyendo, dice, y se curan gracias a la ciencia. Y sigo, por el descubrimiento del mundo de los microbios. ¿Quién descubre el mundo de los microbios? La ciencia. La ciencia descubre el mundo de los microbios y eso hace que se curen las enfermedades. Por la idea de que médicos y comadronas deben lavarse las manos y esterilizaron sus instrumentos. Claro, cuando se descubre el microbio, entonces hay que lavarse las manos, esterilizar los instrumentos, ¿sí? Mediante la nutrición, la salud pública y las medidas sanitarias, los antibióticos, fármacos, vacunas, el descubrimiento de la estructura molecular del ADN, la biología, o sea, esto es ciencia. En otras palabras, hasta esta zona lo que te está diciendo es que la ciencia, gracias a la ciencia, se han curado estas enfermedades trágicas. Entonces, la idea principal, hasta el tema, perdón, de que está tratando no son las enfermedades, sino es la ciencia. Dice el texto, al menos en el mundo desarrollado, los padres tienen mucho más posibilidades de ver alcanzar la madurez, la madurez a sus hijos de las que tenían la heredera del trono de una de las naciones más poderosas de la Tierra a finales del siglo XVIII. Lo que me están diciendo, cuando me dicen que los padres tienen mucho más posibilidades de ver alcanzar la madurez de sus hijos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me están dando a entender? Que los jóvenes se morían siendo jóvenes sin alcanzar la madurez. Y había menos posibilidad de ver pues, a los jóvenes alcanzar la madurez. O sea, estamos hablando de la esperanza de vida. Sí, la viruela desapareció del mundo, o sea, una enfermedad, y se entiende que es gracias a la ciencia. El área de nuestro planeta infestado de mosquitos transmisores de malaria se ha reducido de manera espectacular. La esperanza de vida de un niño al que se diagnostica leucemia ha ido aumentando progresivamente año tras año. La ciencia, y ahí está, ¿no? Permite que la Tierra pueda alimentar a una gran cantidad de humanos, cientos de veces mayor y en condiciones mucho menos miserables que hace unos cuantos miles de años. Podemos rezar por una víctima del cólera, o sea, no aplicamos ciencia, o podemos darle 500 miligramos de tetraciklina cada 12 horas. Pero lo que te está diciendo es que lo que va a curar el cólera es la tetraciklina. Por lo tanto, el papel de la ciencia. Todavía hay una religión, estamos ahí teniendo la ciencia cristiana, entre comillas,
que niega la teoría del germen de enfermedad. Si falla la oración, los fieles de esta sectaria preferirían ver morir a sus hijos antes de darle antibióticos. Lo que está dando a entender es que es la ciencia y no la religión lo que ha hecho que se curen las enfermedades. Estamos, que ha hecho que la expectativa de vida aumente, la que haya más alimentos. Podemos intentar una terapia psicoanalítica, la psicoanálisis no es ciencia, casi fútil con el paciente esquizofrénico, o darle 300 o 500 miligramos de clozapina al día. Los tratamientos científicos son cientos o miles de veces más eficaces que los alternativos. Entonces, el tema del texto, obviamente que es la ciencia. El tema está hablando de la ciencia. El avance científico también puede ser la respuesta. Es algo general. El tema de que está hablando de la ciencia. La idea principal, ¿qué mensaje me quiere dar de la ciencia? Claro, por ejemplo, Adriana Cerdán, hola hijita, ¿cómo está? Muy buenos días. Dice, idea principal, los tratamientos científicos son cientos o miles de veces mejor que la alternativa. Claro, pero eso sería una idea secundaria. En el texto lo que me está diciendo es que la ciencia reduce enfermedades. En el texto me está diciendo que la ciencia, a desaparecido la viruela. Que la ciencia, a reducido, estamos, estamos la cantidad de mosquitos transmisores de la malaria. Que la ciencia ha hecho que la esperanza de vida del niño, de los niños con leucemia, aumente. En general, ha hecho que la esperanza de vida de los niños y jóvenes, pues también aumente. Pero también lo que me dice es que podemos alimentar a más personas. O sea, en general, podemos decir que la ciencia ha mejorado las condiciones de vida de las personas. Miren, vamos a ver. Tema, escucha por favor. Idea principal, estamos. Tema, ¿sí? Del texto. El tema del texto, en este caso, pregunto la ciencia. Y la idea principal, ¿cuál sería su respuesta? Porque este fue examen de admisión y le estoy poniendo la pregunta. Si yo le pregunto, ¿cuál sería la idea principal del tema? Ya sabemos que es la ciencia. ¿Cuál sería su respuesta ahí? ¿Qué alternativa sería? La A, la C, ahora sí me preocupa. ¿Qué mensaje me quieren dar de la ciencia? El desarrollo científico ha permitido que las personas ahora vivan más, correcto. Se alimenten de forma más copiosa, correcto. Pero falta que no haya enfermedades. No, la A no. La posibilidad de que una persona con leucemia, no, la leucemia era un caso específico. El conflicto entre religión y el progreso de la ciencia, el texto habla de la disyuntiva entre religión y ciencia, pero para explicar que la ciencia, pregunto, sí resuelve los problemas médicos. ¿Es posible que la salud quede en manos de... No, esto no tiene nada que ver. Lego significa gente sin conocimientos. El progreso científico ha generado mejora en las condiciones de salud. Sí, desaparece enfermedades, desaparece el mosquito que transmite la malaria o reduce la cantidad de mosquitos que reduce la malaria. ¿Sí? Y estamos en las condiciones de vida, estamos de salud y de vida del planeta. Hay mayor alimentación, mayor esperanza de vida. La respuesta correcta es la alternativa E, señores. Es la E. ¿Y cuál sería el tema central?
Si la idea principal es que el progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud y de vida en el planeta, ha generado, Juan, yo te pido por favor que haya honradez, honestidad, ¿ah? ¿Sí? Una cosa es que yo vea las respuestas que ya se ha puesto en las diapositivas y otra cosa es que se haga bien, ¿sí? ¿No escucha, dice lo que dice el profesor? ¿No se escucha, chicos? Arnaldo me dice que no se escucha. ¿Qué dicen los demás? ¿Me escuchan o no me escuchan? Ah, ya. Listo. Ya, entonces, la idea principal es que el progreso científico ha generado una mejora en las condiciones de salud y vida en el planeta. Ujú. ¿No es cierto? Ahora, entonces, ¿cuál sería el tema central? ¿Qué aspecto se está tratando? Entonces, el tema central, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Si a mí me dicen que el progreso científico ha generado, entonces, esos son consecuencias. Entonces, aquí está la palabra básica. La respuesta correcta es la B, la mejora de las condiciones de salud como consecuencia del avance científico. Ese es el aspecto que se está tratando. La respuesta correcta es la alternativa B. Entonces, recuerde, el tema es en general de qué trata el texto, del avance científico, de la ciencia. ¿Qué mensaje me quieren decir del avance científico de la ciencia? Que ha mejorado las condiciones de salud y en general de vida del planeta. Y si ha generado eso, entonces el tema es consecuencia del avance científico en la mejora de condiciones. No, la respuesta correcta es la B. Eso es lo correcto que tienen que trabajar. Muy bien. Ya tenemos, chicos, lo que es tema, ya tenemos lo que es idea principal y ya lo que tenemos lo que es tema central. Tema. ¿De qué trata el texto? Profe, este texto trata sobre el colesterol. Profe, este texto trata sobre el cuchillo. Este texto trata sobre, el avance científico. ¿Sí? Idea principal. ¿Qué mensaje se quiere dar sobre el tema? ¿Qué se quiere decir del cuchillo que sirve para cortar? ¿Qué se quiere decir, del vecino que es gordo? ¿Qué se quiere decir como resumen? Estamos del avance científico que ha generado, estamos mejoras en la salud y en general en la vida de las personas. Correcto. Idea principal. Tema central. ¿Qué aspecto se está tratando? Profe, este texto que dice que el cuchillo sirve para cortar es la función del cuchillo. Este texto que dice que el vecino es gordo, el tema central es la contextura del vecino. ¿Y qué aspecto está tratándose del avance científico? Las consecuencias. Mejora en la salud, consecuencias del avance científico. Ese aspecto se está tratando. Ya. Ahora, ¿qué es el resumen? No lo confunda. El resumen es diferente. El resumen es un nuevo texto. A ver, voy a hacer el esquema. Supongamos que hay un texto. A ver, voy a poner un esquema en la parte superior. Hay un texto que tenga de repente, estamos varios párrafos, varias ideas. Supongamos que hasta aquí es un párrafo y después viene otro párrafo. Es un texto con dos párrafos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el resumen? El resumen es un nuevo texto más pequeño. ¿Qué voy a hacer? Voy a escoger las ideas más importantes, incluida la idea principal. Supongamos que aquí está la idea principal. ¿Me escucha, por favor?
Supongamos que aquí está la idea principal, en la zona final del primer párrafo. Ahí está la idea principal, profe. Entonces, lo voy a poner acá. ¿Qué más? ¿Solamente la idea principal? No. También otras ideas que sean importantes. Supongamos que para mí esta última idea era importante. ¿Sí? Y también lo pongo acá. Y supongamos que también era importante para mí la primera idea del segundo párrafo, la primera y la última. Entonces, con esas tres ideas voy a construir un nuevo texto más pequeño. Voy a construir un texto más pequeño que condense las ideas más importantes del texto. Ese texto breve que contiene las ideas importantes del texto, no todas las ideas, sino las más importantes, incluida la idea principal, ese es el resumen. Entonces, ¿qué es el resumen? El resumen es un nuevo texto que condensa las ideas más importantes del texto. Ese es el resumen. Bien. Siguiente reto, chicos, para ustedes. Vamos a ingresar a la universidad. Primera pregunta, por parte lo vamos a hacer. ¿Cuál es el tema del texto? Lea, por favor, el texto. A ver, el tema. Espero que lo hayas leído, por favor, porque espero que sigas conmigo acá. Dice, ¿has pensado que tendrás que leer durante tu vida entera? Al cruzar tus estudios universitarios en la universidad y más tarde como profesional, o sea, vas a tener que leer. No importa qué carrera curses, ingeniería, medicina, derecho, o a qué te dediques, vas a tener que leer. Estoy acá ya. Entonces, aquí hay una idea, vas a leer toda tu vida. Pensarás que eso lo aprendiste desde la primaria y que a estas alturas es absurdo que te enseñe a leer. Y si supieras que no es cierto, que no sabes leer, pocas personas aprenden a leer bien. Las personas leen, pero no leen bien. Por ejemplo, una gran parte de los errores cometidos por estudiantes al enfrentar un examen se debe a que no comprenden bien las instrucciones, pues no saben leer en forma crítica. Entonces, el tema del texto es la buena lectura. La buena lectura. Una buena, lo que es leer bien, la buena lectura. La buena lectura. Tema, el acto de leer bien. Es otra forma de decir lo mismo. El acto de leer bien. Ese es el tema. Ahora, dice, entonces, ¿aquí qué ideas hay? Hay una idea. Vamos a leer toda nuestra vida, ¿sí? No sabemos leer bien. Dos ideas importantes. Ahora, la mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares e incluso más tarde los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento y de la reflexión que implica una buena lectura. O sea, se les enseña a leer, pero no se les enseña a leer bien, una buena lectura. Y esto sucede en todas partes. Los educadores de todo el mundo han denunciado este analfabetismo funcional. En suma, o sea, en resumen, leer bien es razonar bien.
y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas de pensamiento, la evaluación, tal. Entonces, el texto es la buena lectura. Ahora, ¿qué mensaje me quieren dar sobre la buena lectura? ¿Qué mensaje me quieren dar? Ese mensaje que me quieren dar sobre leer bien es la idea principal. ¿Sí? Y el tema central es qué aspectos se está desarrollando. Recuerden que hemos visto esos tres casos. Tema, ¿de qué trata el texto? El texto trata sobre el acto de leer bien. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el mensaje que me quieren dar? ¿Mm? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será? El tema viene a ser el acto de leer bien. Y la idea principal sería, acá, correcto, Karen. Karen sí le está agarrando el hilo. Correcto, Karen. Karen Bejarano me dice, tema la lectura. La buena lectura, ya, buena. Idea principal, la buena lectura es importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Ideas secundarias, porque vas a leer durante toda tu vida. Ujú. ¿Ya? Y tema central, la importancia de la lectura. Ya algo así está bien. Entonces, el resumen sería, la lectura es importante, pero las personas, la lectura es importante porque tienen que leer, estamos durante toda su vida, pero las personas creen que saben leer, pero es algo similar, está bien, Karen, lo que estás poniendo. A ver, vamos a ver más. Cuando yo pregunto idea principal, lo tienes que escribir como oración. Me están escribiendo, estamos como frase nomás. La idea principal es una oración. El tema central sí es. Entonces no hay que confundir, por favor. ¿Ah? A ver, vamos a hacerlo mucho mejor, ¿ya? ¿Cuál es el tema del texto? A ver, ¿cuál cree usted que es el tema del texto? Clave, por favor. Si yo regreso al texto, hay una palabra que ustedes no se han dado cuenta. En la parte final del texto dice, ¿has pensado que vas a leer toda tu vida en la universidad como profesional? Y el texto sigue. Ahora, ¿tú crees que se aprendió a leer y consideres que es absurdo que te enseñe a leer? Pero no, las personas no saben leer y ponen un ejemplo. Por ejemplo, gran parte de los errores cometidos los estudiantes en el examen es que no conocen. Entonces, en la primera oración dicen eso. En la segunda, escúchame por favor, las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero no les enseñan a leer bien. Entonces, ¿qué es leer bien? En suma, y esta palabra es importante. ¿Qué quiere decir en suma? Que el autor va a resumir todo lo que está diciendo. En suma, en resumen. O sea, en síntesis, esta es la idea principal. Leer bien es razonar bien. Ejercitar uno de los más elevados procesos mentales. O sea, leer bien es razonar bien. Ejercitar uno de los más elevados procesos mentales, que incluye diferentes formas de pensamiento, elaboraciones y secundarias. Entonces, el texto nos quiere decir, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales. Esa es la idea principal. Entonces, tema es la buena lectura. La idea principal, la buena lectura es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales. Uh -huh.
Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es el tema? El tema es el leer bien como ejercicio del pensamiento. Alternativa A. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? La B, correcto. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el mejor resumen del texto? La pregunta ahora es, ¿cuál es el mejor resumen del texto? La B es un ejemplo y por lo tanto no puede ser resumen. Todos al cruzar nuestros estudios debemos leer, pero uno piensa que eso lo aprendió desde primaria. La C es mejor, aunque tenemos que leer toda la vida, en colegio, en la universidad y como profesionales, muchos no aprenden a leer bien. Saben leer, pero no leer bien, ya que desconocen que esto implica, el segundo párrafo, razonar y ejercitar diferentes formas de pensamiento. La C es mucho mejor. Resume todas las ideas del texto. La mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento. No, la C es mucho más completa, ¿no? Y dado que la mayoría de las personas no saben leer críticamente, los profesores han denunciado en él, es una idea secundaria. La respuesta correcta es la alternativa C. Entonces, repetimos. El tema simplemente de lo que trata el texto. ¿De qué trata el texto? Del acto de leer bien. ¿Cuál es la idea principal? La principal es que el acto de leer bien implica saber razonar y ejercitar, pues, pregunto, el pensamiento. Ujú. Ahora, ¿y cuál es el resumen? Tengo que coger ideas importantes del texto. Una idea importante del texto es que tenemos que leer toda la vida. Otra idea importante es que no sabemos leer bien. Otra idea importante es que leer bien implica razonar, ejercitar, estamos el pensamiento. Entonces, juntando todo eso, sale la alternativa C. La respuesta correcta es la C. Resume todo el texto. Entonces, no confunda usted, por favor, no confunda usted, por favor. No confunde usted resumen, estamos con idea principal. En la idea principal, el resumen debe contener la idea principal, pero también otras ideas importantes del texto. Ahora, el título, con esto vamos a terminar. El título, chicos. En el caso del título. El título, en primer lugar, es el nombre propio que se coloca al texto. No es parte del texto, pero sí le voy a poner un nombre. Es como decir a mí, yo me llamo Carlos de la Torre. Entonces, los textos tienen nombres. Profe, este texto se llama 100 años de soledad. Es un título. Profe, el texto se llama, ya estamos los perros hambrientos. La ciudad y los perros. Entonces, el título es el nombre propio que se coloca al texto. Pero lo importante es que el título no afirma ni niega, tampoco explica. El título es un nombre, es una frase, pero debe reflejar la idea principal o mensaje. ¿Cómo se construye un título?
hallas la idea principal y la transformas en una frase. Esa frase, estamos, es el título. O sea, ubicas la idea principal y la transformas en frase. ¿Cómo se redacta? Como frase nominal. Ejemplo. Vamos a ver. Un ejemplo porque se puede. Ejemplo sencillo. Tema, el vecino. Usted ya sabe esto. Idea principal. Oye, el vecino es gordo. Ese es el mensaje. Tema central, la contextura del vecino. Entonces, el título, escúchame por favor, ¿qué vas a hacer? A la idea principal la vas a transformar en una frase, porque esto es una oración. El vecino es gordo. Transfórmalo en una frase. Y esa frase, pregunto, va a ser el título. La gordura del vecino. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De quién hablan? Del vecino. ¿Qué mensaje me quieren dar? Que el vecino es gordo. Idea principal. ¿Qué aspecto se está desarrollando? Tema central, la contextura del vecino. Entonces, agarro a la idea principal y la transformo en una frase. Ese es el título. Ese es el correcto nombre que... Entonces, ¿qué nombre le puedo poner a este texto? La gordura del vecino. Este es el mejor título, porque a veces en el examen de admisión preguntan cuál es el mejor título. No el título, sino el mejor título. Y el mejor título siempre es la idea principal transformada en frase. Si no hubiera esta respuesta, puede usted marcar el tema central. Y si no hubiera esa respuesta, puede marcar usted el tema general. Pero lo primero que tiene que marcar usted es la idea principal transformada en frase. Correcto, Juan. Pero no hay que confundir título con tema central. A veces se confunden en las alternativas, como les he dicho. Pero en general, el tema es de qué trata el texto, del vecino. Idea principal es el mensaje que el autor quiere dar del tema, del vecino, que el vecino es gordo. Tema central, ¿qué aspecto se está desarrollando? Profe, su contextura, la contextura del vecino. Y el título es la idea principal transformada en frase. No hay tiempo, hubiera querido que haya más tiempo para trabajar este texto de examen de admisión. ¿Sí? De examen de admisión. El tema, la idea principal, el tema central y el título están en las diapositivas. El tema era la labor artística en el mundo griego. No hay tiempo, ya estamos 11 y 9. La idea principal es que la labor artística en el mundo griego era considerada una actividad social inferior. El tema central es valoración social del en el mundo griego. Ese era el tema central. Y el título, transformaba esta idea principal, lo transformaba en un título, en una frase. Eso era el título. El arte como actividad inferior en el mundo griego. Entonces, vuelvo a repetir, el tema es simplemente de lo que trata el texto. La idea principal es el mensaje sobre ese tema. El tema central es el aspecto que se está desarrollando específicamente del tema en el texto. ¿Qué aspecto se está desarrollando? Y el título, yo agarro la idea principal y la transformo en una frase. Ese es el correcto título. Profe, y si no hay esta alternativa, puedes marcar el tema central. Y si no hay esa alternativa, puedo marcar el tema general. Pregunto, ¿se entendió hasta acá, chicos? ¿Se entendió hasta acá? Dígame sí o no, por favor. Dígame sí o no, por favor. Y hay que trabajar bastante, ¿eh? Porque estas son preguntas fijas en examen de admisión. Tema, título, fija. ¿Sí? Bien, chicos. También les estoy dejando preguntas de vocabulario para que trabajen. ¿Sí? Para que hagan apareamiento de sinónimos, apareamiento de antónimos. ¿Sí? Bien, chicos. Espero, pues, que la clase les haya servido un montón. ¿Sí? Y recuerde usted que su servidor está para ayudarles a ustedes. ¿Ya? Estamos cualquier cosita, por favor, la otra semana a través del chat. Estamos para poder, pues, trabajar, explicarnos bien. ¿Sí, chicos? Un abrazo cordial. Estamos, y estoy alegre y triste, alegre por ustedes. Siempre los alumnos son las alegrías de nosotros, los profes, pero triste por lo que está pasando en el país. Sí, esperemos pues, que esto se solucione por el bien de todos. Ya, chicos, a estudiar siempre con honradez y honestidad. Ya, chicos, un abrazo y cuídense, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, realmente gracias. Ya, Juan, listo, no te preocupes.
Gracias a ustedes. Entren al examen, por favor, ya es tarde ya por ustedes.